Hola, ¿cómo están? Originalmente esta presentación la iba a hacer José Luis, Josech, pero hay un inconveniente, entonces me pidió que empezáramos a tocar algunos temas de este lado. Vamos a platicar un poco sobre Data Engineer, vamos a hablar más que nada sobre qué es, con qué herramientas, vamos a conocer un poco las herramientas y vamos a sentar las bases para las partes más técnicas de la plática. Ya saben, si tienen alguna duda, adelante. Ahora sí que este es el momento y cuando tengan la duda vamos contestando duda como vayan saliendo. Primero, ¿cuál es la diferencia entre un data engineer, un data scientist y un data analyst? ¿No? Los roles parecen similares, pero parecen incluso lo mismo, pero no lo son. En general, el data engineer trata más de codificación y desarrollo y de garantizar la calidad de inicio a fin. ¿La calidad de qué? De los datos. Mientras que el data scientist ya habla más de estadística, más de mejorar los algoritmos y mejorar el tema de la generación de los modelos. Mientras que el data analyst entiende de los datos del consumidor y hace un análisis multidepartamento. Los tres hacen el flujo de datos, pero estos dos no pueden trabajar sin la ayuda del data engineer. Al final, el data engineer es quien les garantiza la calidad de los datos de inicio a fin, les garantiza la calidad de los suministros y y les da un material con el cual trabajar. Mónica Rogati, en la jerarquía de necesidades de la ciencia de datos, plantea esta estructura de datos, ¿no? Al final, esta es la parte que todos queremos, la parte más, llamémosla así, más glamorosa del tema de datos, inteligencia artificial, entrenamiento profundo, pero todo inicia aquí, ¿no? La gente de infraestructura, la gente de arquitectura, entiende que esto es muy, muy importante. Necesitamos instrumentar los servicios, guardar logs de todo, censar todo lo que se pueda, recoger la data externa que podamos y todo el contenido generado por el usuario, necesitamos recolectarlo. Pero hay recolectado no da valor, ¿no? Podemos tener literalmente teras de información, pero si esta información no está accesible, no vamos a poder operar sobre ella. Y eso lo hacen los ingenieros de datos, ¿no? Que quieren flujos de datos confiables, infraestructura, los pipelines, ETLs, es información estructurada y no estructurada y el almacenamiento de esta información. Mm, yo entendería que el cleaning es también parte de este lado, para algunos no lo es. Para Mónica lo separa y lo deja en un espacio más arriba y dejamos que los data scientists y los data analysts hagan estas partes, ¿no? El tema de la exploración, de la experimentación, de encontrarle valor a los datos. Pero necesitan estos datos claros y ya listos para ser explotados. En alguna ocasión hablábamos, José Luis y yo, de que decíamos que el ingeniero de datos es el masajeador de los datos, ¿no? Los acomoda, los pone en su lugar para que llenen los espacios y para que estén listos para ser procesados. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hace el Data Engineer? Mi favorita, diseñar y construir pipelines para centralizar la información. Es por lo tanto el responsable de mantener los data warehouse, las bases de datos, los data lakes, de mantener los catálogos de esta información, de tener claro qué va, qué no va, dónde está la diferente información que necesitamos y cómo está ubicada. Escribir y mantener scripts para procesar y manipular los datos. Este es extraño, ¿no? Conozco mucha gente que dice que la gente de... Perdón, nos cambiamos de pantalla. Que la gente de ingeniería de datos no programa. No entraría en esa discusión y lo dejamos en escribir y mantener scripts, ¿no? La parte central de esto es garantizar la calidad y consistencia de los datos en todas las fuentes.
Esto es sumamente importante y esto es algo que dejamos muchas veces de lado. Temas como el el tener identificadas las fuentes de datos, el tener identificadas cada una de las transacciones. Acá hace un rato veía a Iván, bueno, uno de los múltiples Ivanes con los que trabajo, porque hay 2 ahorita. Ah, el tema del legado de datos, de cuál es el histórico de los datos, de cómo se comportan los datos, cuándo evolucionan estos datos. Esta es una parte muy importante, ¿no? Podemos tener, mm, al final del todo el proceso de los datos, información que aporte mucho valor, pero que no podamos replicar o que no estemos seguros de cómo se calculó. Tal vez en el dataset que están recibiendo los ingenieros de datos, los analistas de datos o los data scientists pasó por un proceso de anonimizado, algún proceso en el cual información confidencial o privada se borró o se maquilló para que no hubiera una filtración de datos o se despersonalizó para cumplir con algún tema de ley, en especial en temas de salud. Y de pronto no podamos reconstruir estos datos, ¿no? La siguiente persona que llega no sabe cómo volver a hacer este proceso de datos o cómo estos datos y estos modelos que se construyen al final hacen match con la información en crudo que tenemos. Mantener la seguridad también es un tema central. Al final del día, suena a cliché, ¿no? Pero los datos son dinero, ¿no? Tienen un valor ahí, un valor que está esperando para ser obtenido, para ser explotado, pero tienen un valor ahí. No hay semana donde no leamos sobre alguna filtración de datos, donde la base de datos de tal carrier, de tal empresa grande, de tal dependencia de gobierno se filtró y con ello los datos personales de un montón no de gente, ¿no? La ley nos obliga a tomar ciertas previsiones, las buenas prácticas nos piden otras y es responsabilidad del ingeniero de datos mantener estas salvaguardas sobre esa información. Y la más importante que me parece, colaborar con otros equipos, ¿no? Al final, el ingeniero de datos no trabaja en el vacío. Hay múltiples equipos produciendo información, múltiples equipos generando trazas de datos, y es la tarea del ingeniero identificar junto con ellos qué necesitas de esos datos, cómo esos datos van a estar disponibles para generar valor en la organización. Esto quiere decir que no hay un solo tipo de ingeniero de datos. Va a haber un typo grandote. No puedes tener ingenieros que cubran todos, dependiendo del tamaño de la organización, o ingenieros de datos que hagan tareas mucho más pequeñas dentro de la organización, ¿no? Identificamos 7 roles principales dentro del rol principal de ingeniero de datos. La colección de los datos, el ir y buscarlos, procesarlos, guardarlos, garantizar la integridad, la seguridad, la calidad o la colaboración de estos datos, ¿no? Al final del día, en organizaciones muy grandes con un flujo gigantesco de datos, una sola persona no puede hacer todo y a pesar de que pudiera, tiene que hacerlos en momentos diferentes de su jornada, en momentos diferentes de su rol y darles las atenciones que necesitan cada una de estas cosas, ¿no? Con diferentes niveles de especialización en esto. Y al final, ¿de qué se trata? ¿No? A José Luis y a mí, en lo personal, nos encantan estos círculos virtuosos, recurrentes, ¿no? Final, puedes iniciar en cualquier lado, puedes ir y darle acceso a alguien a un conjunto de datos, a partir de este conjunto intentar reutilizar este conjunto,
Una vez reutilizado, crear algo nuevo, procesar esta información para permitir que se analice y sobre todo conservar la información. Y puedes iniciar en cualquier parte del círculo y ir avanzando a través de él. Tal vez te saltas en algún momento algunas etapas, pero en general vas buscando esto. Es el ciclo de vida de los datos. No estamos explotándolo, tal vez hoy lo estamos analizando y al final un ingeniero de datos sí analiza los datos, entiende cómo están construidos. No busca sacarles el mayor valor, busca construir el mejor conjunto de datos para que puedan obtener otros el mejor valor. En general, estas pláticas van a ir sobre Google Cloud, y estas son algunas herramientas para hablar de datos. Son las principales, hay algunas otras, no ubicamos todas, esa es la cruel realidad. Y podemos tener, lo tenemos separados en 4 espacios. Ingestar la información, ir y adquirirla, almacenarla hacia largo plazo, procesarla y analizarla, y explorarla y visualizarla. Están en un orden diferente que aquí, pero tenemos aquí un conjunto de herramientas que pueden estar en múltiples partes, ¿no? Por ejemplo, BigQuery, que es una de mis herramientas favoritas de Google, puede ser utilizado tanto para dar acceso, para conservar, para reutilizar o crear la información. Analizarla, claro que sí, ese es uno de las capacidades iniciales y centrales en BigQuery. Entonces, algunas de estas herramientas pueden estar en múltiples etapas del ciclo de vida y algunas pueden estar en etapas muy, muy pequeñas, ¿no? Y estas 5 primeras, del lado de ingestar, son diferentes formas de ejecutar cosas. App Engine es mitad serverless, mitad eh, contenedores. Más que nada es como una plataforma de contenedores, más anterior que Kubernetes, pero soporta algunos contenedores de Docker, soporta otras cosas que no son Docker, soporta diferentes tipos de enfoques, pero en general es para desplegar código, para tener un aplicativo funcionando. Compute Engine son máquinas virtuales puras y duras, el servicio administrado de Kubernetes de Google. Cloud Function es completamente un serverless, el equivalente a AWS Lambdas. Cloud Run es serverless, es como la versión 2.0 de App Engine, aunque hay una versión 2.0 de App Engine, ¿no? Esto es netamente contenedores que se levantan en tiempo real o que tienes prendidos. Hay múltiples opciones de este lado, pero en general estas 5 primeras son formas de ejecutar código. ¿Cómo usas este código? Esa es otra historia. En algunas de estas las vas a usar directamente, algunas las vas a ocupar con alguna de estas otras herramientas en segundo plano y no te vas a dar cuenta, o las vas a ocupar un poco más conscientemente, pero no vas a tenerlas tan directo el control. PubSub es un bus de datos, ¿no? Con múltiples publishers y subscribers. En especial, este soporta flujos realmente interesantes, ¿no? Millones de mensajes por minuto, sin ningún problema, con millones de suscriptores, ¿no? Puedes tener realmente estructuras muy complejas de datos. Uno de los ejemplos de referencia es un PubSub con Dataflow, escribiendo BigQuery, ¿no? Tienes una aplicación que publica los mensajes en PubSub, se desentiende de ellos una vez que los ha escrito en PubSub, y después un Dataflow los procesa y los deja listos para insertarse a BigQuery. Hay opciones, por ejemplo, de PubSub directo a BigQuery, hay infinidad de configuraciones con el resto de herramientas para hacer esto. Incluso internamente algunos login utiliza PubSub, ¿no? Dentro de su arquitectura.
El login, ¿no? Precisamente es una función, generas tus logs dentro de tu aplicación, los mandas a través de algún canal a la API de Google y Google se encarga de almacenarlos y ponerlos dentro de una plataforma de análisis. Esta plataforma de análisis te permite hacer análisis dentro de ciertos espacios de tiempo o mandarlo a alguna otra solución, de vuelta a un PubSub o a BigQuery, principalmente. Eh, Estos tres tienen mucho que ver con Google Cloud Storage. Según a quien le preguntes, en realidad estos son subservicios de Cloud Storage. Más que a pesar de que dice BigQuery, es más Cloud Storage que BigQuery. Pero en general, estos tres son cómo pones los datos en la nube. Y Storage Transfer Service, cómo te llevas volúmenes grandes de información a la nube, cómo subes volúmenes gigantes de información a la nube. Al final, en tu data center, en tu otro ambiente, produces volúmenes gigantescos de información. Poco a poco esta información tiene que subir y estar disponible para que el resto de herramientas hagan su procesamiento. José Ches tiene el dato exacto, pero por ejemplo, entre Cloud Storage y BigQuery, la información no va a gigabyte, no va en unas redes mucho más grandes que gigabit, pero solo puedes usar eso cuando la información ya está dentro de la red de Google. Entonces, ¿cómo haces que esta información esté en Cloud Storage y cómo puedes hacer que el resto de herramientas lean esta información a velocidades realmente interesantes? Déjame confirmar. También es la forma de transferir desde otros lados. Y otras nubes te pueden permitir a través de Storage Transfer Service traer las cosas hacia Google. La definición que Google da dice que es billones de archivos y decenas de gigabits por segundo. En general, esto es rápido y va a depender de tus anchos de banda. BigQuery Data Transfer Service es muy similar. Buscas la información, la pones en un Google Cloud Storage intermedio y esta termina en BigQuery. Ya cuando tienes la información estructurada, lista para subirse a BigQuery, este es el camino más rápido. Y Transfer Appliance. Transfer Appliance es una cosa que no está disponible en México. No sé por qué no lo está. Y es una de mis cositas favoritas en general de la nube. Ah, cambiar un momento de pantalla. Transfer Appliance es esta cajita. Internamente es un servidor con un disco duro gigantesco y con interfaces de red de 40 gigabits. ¿Para qué necesitamos cosas como estas? Hay una triste realidad. Em, ¿Alguien tiene alguna idea de más o menos cuánto tiempo nos tardaríamos en subir un petabyte de información a la nube? No,
Si tenemos un enlace de 100 megabits, más o menos, si la red va bien, si nadie más la está ocupando, podemos subir como 1 gigabyte por minuto. Estas condiciones ideales con un enlace de 100 megabits dedicado. Para subir 1 terabyte, 1024 gigabytes, necesitamos unas 34 horas. Si nuestra red es más chiquita, esto va a tardar más. Si tenemos a más gente ahí o si queremos subir mucha más información, esto va a complicar las cosas, ¿no? La cajita que les enseñé trae de serie, bueno, hay una de 7 terabytes, hay una de 40 y hay una de 300 terabytes de disco duro. Entonces, subir 300 terabytes nos llevaría, con un enlace dedicado de 100 megas, nos llevaría más de 300 días, casi 400 días. Entonces, al final necesitamos algunas opciones, necesitamos poder enviar la información de manera rápida y mandarla. Hace unos años alguien me decía, jamás menosprecies el ancho de banda de un camión hasta los topes lleno de cinta de respaldos, ¿no? Necesitas copiarla en algún momento, necesitas irte hacia allá, pero una vez que está en este aparato va a ir mucho más rápido que por tu conexión a internet. De este lado de storage es un storage de objetos, Cloud SQL es un conjunto de bases de datos, Data Store es otra base de datos. Esta es más administrada, estos son MySQL, un Postgres manejados. Cloud Bigtable es su propia base de datos de Google. Tiene cosas ahí muy interesantes. Es realmente grande su Bigtable. BigQuery no está pensado tanto en el tamaño de la base de datos, sino en el tamaño de las consultas. Consultas sobre volúmenes de datos de terabytes sin ningún problema. Cloud Storage for Firebase. Un storage dentro de Firebase. Un Cloud Fire Storage que tiene que ver algo con Data Storage. Data Store. Comparten un poco del API, pero son servicios diferentes. Cloud Spanner para manejar bases de datos. En general, en el almacenamiento, vamos a ver un BigQuery un poco más a profundidad. Storage también lo vamos a ver un poco más a profundidad en esta sesión. Data Store en general ya lo está marcado como deprecado. Dicen que ocupes Firestore, pero todavía hay algunos flujos de datos en Data Store. De procesado y analizado, mi gran favorito Dataflow. Vamos a ver un poquito de código en Dataflow. Dataflow ocupa clusters de Compute Engine. Dataproc, Cloud Composer son similares. Los tres son servicios para construir pipelines, enfoques diferentes, herramientas ligeramente diferentes, pero al final el objetivo es el mismo. Tomar los datos de algún lado, hacerles alguna transformación y mandarlos a otro lado. BigQuery también está de este lado, ¿no? Para el proceso y el análisis. Y un montón de cosas que puedes hacer en BigQuery. Tiene incluso una plataforma para construir modelos de Machine Learning directamente sobre BigQuery con solamente saber SQL y un par de extensiones que ocupa BigQuery. Realmente puedes, una vez con los datos en BigQuery, no salir de ahí y hacer todos tus análisis dentro de la herramienta o conectarla con alguna otra herramienta e irnos para allá. Su plataforma de inteligencia artificial de Google, hay un montón de herramientas que podremos ir profundizando. Estas APIs, Cloud Vision, Cloud Speech, Cloud Translate y Video Intelligence API, que estás por aquí, toman la información, les das la información de alguna de las otras fuentes y les pides que la transformen y la pongan eh, en otros contextos, ¿no? Por ejemplo, tenemos información en japonés y que queremos analizar junto con información en español, la traducimos, ¿no?
normalizamos el lenguaje en el cual están para tenerla disponible, sacamos insights de imágenes o de videos, qué objetos están pasando, las descripciones tanto de las imágenes como los videos para poder procesarlas dentro de otros flujos y podemos ocupar Natural Language API para tokenizar esta información y para obtener insights sobre grandes cuerpos de datos. Data Prep es una plataforma muy completa sobre cómo dar flujos de información, sobre cómo ir filtrando la información para hacerla accesible, mucho más visual que estas, mucho más facilita, por decirlo así, con sus limitaciones por estas restricciones visuales. Y de este lado también estaría Cloud Data Loss Prevention. Em, Tienes ya toda la información, ya estás viendo toda la información. ¿Cómo la analizas para determinar qué es peligroso? ¿Qué datos por ley o por normatividad tienes que controlar y limitar? ¿Y qué datos pueden causar un impacto al negocio si se pierden? Y si se pierden, no hablamos de que se borren, sino de que alguien más se los lleve o que incluso los vea. Cloud Data Loss Prevention te ayuda a identificar automáticamente qué campos son sensibles, qué comentarios tienen información que no deberían de tener. Eh, es muy normal, por ejemplo, en peticiones de soporte que de pronto alguien mande el número de tarjeta completo y eso es un tema de cumplimiento, ¿no? O que en espacios que no están habilitados para ello suban información confidencial. Los DLP te ayuda a identificar esto, a etiquetarlos y ya puedas tomar acciones para evitarlo, ¿no? Puedes tomar acciones directamente desde el API de DLP. Lo más sencillo es hacer un mascarado de los datos, ya sea sacando un hash o cambiándolo por algún carácter ahí, ¿no? Que no revele tanta información o directamente borrarlos, ¿no? Un poco como el chiste ese de en Facebook de si pones tu contraseña, no, Facebook automáticamente la cambiará por asteriscos, algo así, pero esto sí funciona, no como el meme. Y dentro de este espacio, finalmente, la parte que es más bonita, la parte que todos queremos ver, ¿cómo mostramos esta información? Looker para el análisis de datos. Ahí estamos explorando algunas alternativas con Looker. En esta gráfica es un poquito vieja, el año pasado cambiaron Data Studio al Looker Studio y buscas en general la representación de los datos, Data Lab para hacer análisis de datos, BigQuery pero en la parte de Business Intelligence, su engine de Business Intelligence, Data Catalog que también a finales del año pasado cambió a Dataplex, vamos a platicarlo un poco más adelante, y Google Sheets, ¿no? La verdad es que todo el que trabaja en el sector financiero sabe que la economía mundial se sostiene gracias a Excel y la realidad es que hay mucha gente que toda la información la sigue recibiendo en Excel y que tenemos que presentarles la información en Excel. Antes de continuar a revisar algunas de las herramientas, ¿alguno tiene alguna pregunta de estas? ¿Alguna que quisieran ver? No vamos a ver todas en esta sesión, pero si quisieran ver alguna de estas, podemos avanzar hacia allá. Vamos a ver un poco de las descripciones, ¿no? En general, ¿cuál es la descripción oficial que les da Google? BigQuery es mi herramienta favorita, pudiéramos usar otras palabras, pero es mi herramienta favorita de Google. Yo no encuentro algo que se le compare en otros lados. Literalmente puedes meterle terabytes de datos sin preocuparte.
puedes lanzarle consultas sin preocuparte y funciona. Te cobra por storage y te cobra por memoria utilizada durante el procesamiento de los datos. No es- Tiene sus funciones de aprendizaje automático, de machine learning, tiene su parte de inteligencia artificial, de inteligencia empresarial, y ni siquiera tiene que tener los datos ella. O sea, puedes pegarle un Google Sheet abajo, literalmente subes tu Google Sheet a Google Docs y le puedes decir a BigQuery, quiero hacer queries sobre esto. Realmente muy interesante. Puedes ponerle tablas en JSON, puedes importarle tablas en JSON. Gente acostumbrada a otros formatos puede leer Abro, un estándar para procesamientos de datos. Puedes importarles CSVs, puedes tomar información del storage en dos sentidos, hacerle una importación al formato nativo de BigQuery o que BigQuery vaya a hacer las consultas sobre este con algunas limitaciones, pero al final del día, pues, no es una solución gestionada y sin servidor. Entonces, tú puedes empezar con tablas, con algunos cientos de registros, empezar a consultar sobre ellas sin meterle ningún cambio en la configuración, sin meterle ningún aprovisionamiento extra de recursos, puedes escalar esto a los terabytes sin ningún problema. ¿Sí? Disculpa, Cristian, ¿y esa integración cómo se hace? O sea, entiendo que tú puedes tener a lo mejor tu BigQuery, pero, o sea, ¿cómo lo conectas o cómo haces esa integración hacia BigQuery? Vamos por allá. Y Ok, viene más adelante. Ok, muchas gracias. vamos a ver las descripciones y tocamos un poco las herramientas. No cambié de Cloud Storage. Cloud Storage es su solución de storage de Google. Composer es principalmente un frontend de Apache Airflow. Es una versión administrada de Airflow. Trae sus flujos de trabajos y tiene Airflow es una herramienta de open source. Vamos a ver varias herramientas de Apache en estos procesos de datos. Y básicamente esto va hacia los ETLs. Dataflow internamente también es otra herramienta de Apache. Es, busca la canalización de los datos. El enfoque del cómo tratan los datos es diferente en Dataflow y Airflow, pero al final son herramientas para lo mismo, ¿no? Obtener la información, hacerle alguna transformación y cargarla en otro lado. Y Dataplex, un tejido de datos. Esto es un mesh de datos que unifica los datos distribuidos y automatiza la administración de datos para ellos. Lo hemos ocupado en espacios más limitados, lo hemos platicado con otros clientes, se integra con las APIs de DLPs y buscas tener un solo dominio de los datos, toda la información dentro de los diferentes proyectos de la organización interconectados, catalogados y etiquetados con sus medidas de seguridad. Ya que vimos un poco las herramientas de iCloud Gear, que es una chica que trabaja en Google y que en sus ratos libres hace estos dibujitos bonitos, el flujo que para analíticas, un pipeline para construir escalable,
ellos ubican estas herramientas, ¿no? Tienes Cloud PubSub para tener la información en tiempo real, para hacer el servicio de mensajería de los mensajes. Tienes Data Transfer Service y Storage Transfer Service o de IoT hacia la nube. Estos datos quedan en accesibles, ya sea Dataflow o Dataproc. Dataproc es una versión administrada de Hadoop con Spark, o Dataprep, que es una herramienta visual. Con cualquiera de estas tres los mandamos a un storage, ya sea Cloud Storage o BigQuery Storage, ¿no? Más que nada esto va para información no estructurada. Puede tener información estructurada el Cloud Storage, pero es un poco mejor la estructurada en BigQuery. Ya más construido el Data Warehouse en BigQuery y finalmente el análisis en BigQuery. El Data Warehousing aquí, el Data Lake de este lado, que pudieras tener ya el Data Warehouse de este lado y usar la información de este lado, ¿no? Ya sea Float AI o TensorFlow y de este lado Looker o el siempre presente Excelito. En este espacio, Data Catalog, que hoy es Dataplex, una vista unificada de todos los datasets, como está, y Data Fusion para revisar los datos, o Composer para hacer todo el flujo. No me gusta mucho el enfoque con Composer, ese es un tema personal, yo soy más fan de Dataflow. Dataflow me parece que da un poco más de libertad, o pudiera ser vía Spark. No, tiene que ver con los conjuntos de datos a los que estoy acostumbrado. Creo que al final la información, entre más cruda esté en el BigQuery, puedes regresarla de nuevo a estos pasos y tenerla más adelante y volverla a explotar. Entonces, otros enfoques me cuesta un poco más verlos a mí, pero son enfoques posibles. Al final lo que buscas es que en el BigQuery tengas la información más disponible con la mayor cantidad posible de insights disponibles, con la menor manipulación que pueda ser posible y que pueda la gente a partir de ella sacar los insights que les aporten valor. Vamos a cerrar nuestro último slide de este lado y vamos a regresarnos al navegador. Vamos por aquí otra vez el conjunto de imágenes. Si quieren empezar a trabajar con BigQuery, ni siquiera necesitan subir su información. Hay cuando menos 229 conjuntos de datos públicos. Hay cosas bien random, hay cosas muy interesantes. Este es, por ejemplo, el sitio de transparencia de publicidad. Esto tiene que ver con cómo Google vende realmente su publicidad, a quién se la vende y quién deja que te publique. Ahora sí que quién está pagando por la publicidad que estás viendo y cómo lo está pagando. Tienes aquí cosas más hacia biomedicina, temas del clima, ¿no? Hay varios del clima, de NOAA tienes, si no me equivoco, 3 datasets. Esta es imaginería de satélites, ¿no? Directamente. Por ejemplo, también del NOAA es el registro de los rayos, de dónde cayeron los rayos entre 1987 y 2018. Mucha información de COVID. En COVID se publicaron muchos tramos de información y varios de estos datasets traen más datasets abajo.
Usamos este proyecto para un demo hace unos meses, entonces realmente no tiene información de cliente. Entonces, por ejemplo, una lista gigante de los datos. Elegí este para mostrar, que es BigQuery Public Data COVID-19 Google Mobility. Lo dejaron de actualizar el 15 de octubre de 2022, pero trae la información sobre cómo cambiamos nuestros movimientos. Algo pasó aquí. Este es el dataset y esta es la tabla. Había escogido otra tabla. Básicamente es una tabla como de cualquier otra base de datos. Tienes tus nombres de campo, tienes el tipo de datos, marcas de tiempo, cadenas de texto, enteros, fechas, si pueden ser nuleables o no. Tienes claves, intercalación, valores predeterminados, etiquetas de políticas, esto más que nada con Data Catalog o Dataplex y descripciones. Saber un detalle de la tabla, ¿no? Cuándo fue creada, cuándo va a vencer, cuáles son tus condiciones de redondeo, si distingue minúsculas o mayúsculas. Es una tabla relativamente pequeña, 2.6 GB de datos en crudo, de bytes lógicos, que almacenados ocupan 81.78 MB, índices y compresión, y son 11.730.000 registros. Horas y horas de poder bajarle datos hacia abajo. Podemos revisar toda la información, de dónde vino esta información, cuáles son vemos, por ejemplo, diferentes datos, ¿no? Diferentes tipos de datos. Esta es la columna que, si no recuerdo mal, son date, y esta es un timestamp, ¿no? Y es un date. Entonces, en general, esta es una tabla muy sencillita con literalmente millones y millones de registros que podemos consultar. Estoy revisando y déjame buscar otra tabla que ayer estuve trabajando con ella. Esta. Este es un dataset de una dependencia de gobierno estadounidense. Va sobre anuncios políticos en televisión y radio. Y este es interesante por esto. En general traes en qué estación, con qué identificador sale, cuestiones sobre el tema de las frecuencias, cuándo expira la licencia. Esto es en general de quién está siendo el canal, dónde está siendo publicado esto, quién lo publica, ¿no? A nombre de qué partido político se publica. Y eso es en general de ellos. Pero yo no lo he visto en otras bases de datos, seguramente lo hay. Uno de los campos es a su vez un conjunto de campos. Esto no es tan común en bases de datos
columnares con casteo de tipos, más bien lo ves en cosas como MongoDB o esas bases de datos con más documentales. Puedes tratar BigQuery como documental también en este sentido, ¿no? Tienes un registro que a su vez tiene un montón de registros. Em, por la forma en que funciona y por la forma y el tamaño de los datos, la normalización de datos no es como el camino más inteligente en BigQuery. Entonces, al final, normalizar los datos te puede dar tablas de varios teras que tienes que unir al vuelo y consultar sobre todas. Entonces, si los desnormalizas y los pones de esta manera, reduces el tamaño de lo que consultas. Esto se ve así, ¿no? Veíamos que teníamos un campus scontact, punto .fon. Tenemos el registro scontact, punto .fon. Entonces, este es básicamente un 1-1, ¿no? Scontact solamente puede tener uno. Main Studio también solo puede tener un valor interno, pero hay opciones donde puedes tener múltiples. Entonces, tienes todos los registros de este lado. Aquí hay 229 bases de datos que puedes consultar sin pagar storage, solamente pagando tus consultas. La vista previa no cuesta, pero hacer otras cosas sobre esto sí. Bucket son al final lugares para subir información. Este lo ocupamos para unos estados de Terraform. Al final son carpetas con un archivo que se guarda dentro de ellos con historial de versiones. La verdad es que yo esperaba ver un montón de versiones aquí. ¿Cuándo fue generado el hash? ¿Cómo se está almacenando? Este, según yo, este sí debería de tener más versiones. No, también solo tiene una. La información, cómo acceder a él. Tienes un control de accesos granulares. No, este está en un acceso regular. Configuraciones, permisos, protección. Este tiene un acceso no público. No hay el ACLs a nivel objeto. Quienes heredan el control del proyecto. Medidas especiales de datos, cómo se controlan las versiones. Está apagado el control de objetos. Si hacemos retención o no, cómo hacemos esta retención. El ciclo de vida en este no tiene mucho sentido, pero te cobran según cómo pongas los datos. Entonces, datos que están más frescos necesitan una política de acceso. Datos que ya no vas a tocar, que esperas ya no tocar, pero que necesitas conservar ya sea por recuperación de desastres, por cumplimiento, los pones dentro de otras características y puedes hacer que el storage se cambie automáticamente, ¿no? Por ejemplo, establecer la clase como nearline o coline, archivo, borrar los objetos, borrar cargas, no puedes poner reglas sobre tiempos, ¿no? Temas de observabilidad, quién tiene acceso, cómo, qué errores ocurren. Esta no tiene gran tráfico, entonces no tiene inventarios, bueno, no tiene datos históricos, o al menos no algunos que podamos mostrar. Tienes APIs extras para traer el insight.
cuestan extra, pero puedas tenerle ahí más información de este lado. Vamos a ir dos atrás. Composer lo tengo desactivado. A darle en probar. No, Dataflow en general va más del proceso de datos. Vamos a crear rapidito uno de la plantilla. También lo tengo desactivado. Traigo ahí otra cosa. Y Dataplex sobre el control de la información. Data Catalog a finales del año pasado lo pasaron a Dataplex. Puedes toda esta información controlarla. Puedes crear tus propios lagos, los datos e ir construyéndolos. Para este demo ocupamos, no recuerdo cuál es de los datos, de la ciudad de Chicago, estadísticas de crímenes. Era como una tablita que teníamos disponible y manejamos algunas etiquetas para esto. Puedes manejar plantillas de etiquetas, grupos de entrada, glosarios para explicar qué datos son qué datos, tus, tus data lakes, ¿no? Tenemos aquí un data lake, atributos para taxonomías, perfiles, calidad de datos, hacer qué tan buena es la información, cómo está yendo la información. Y puedes hacer en general tu análisis. También tienes Looker. Looker es una herramienta extraña en este sentido. Y tienes antes Data Studio. Data Studio te da la información sobre cómo, no es una forma de representar información. Tienes más de 1000 fuentes de datos y la incorporación de informes para la web. Pero Looker es como Looker Studio, pero no es Looker Studio. Es más parecido a esto. Como esta diferencia entre Java y JavaScript. Parecen iguales, pero no son iguales. Más control sobre quién tiene accesos, conectas todas tus bases de datos a Looker y la gente puede hacer análisis sobre ellos. Y tenemos aquí BigQuery. Es una tabla que copiamos tal cual y que etiquetamos con algunas restricciones de datos. No tiene una política de taxonomía que se llama Low Security. Antes no te dejaba hacer esto, ahora lo cambiaron. Pero, por ejemplo, tenemos el case number etiquetado y ya no nos lo muestra aquí, ¿no? Ya no puedo ver yo el case number con las restricciones que pusimos. Entonces no me lo muestra. Antes ni siquiera te mostraba ningún dato. Como te decía, no puedes ver nada, entonces no puedes ver una columna, entonces no te enseño nada en vista previa. Ahora ya lo hace, ¿no? Te deja todo lo demás. Puedes poner ahí restricciones sobre Dataplex, sobre datos que ya tienes. Y según qué permisos tengas, puedes verlos o no verlos. Hay políticas sobre acceso a filas. Puedes etiquetar a alguien que no pueda ver una fila o pueda ver ciertas filas o, como en este caso, columnar el acceso.
Puedes crear tablas, una tabla y puedes construirla como se te antoje. Puedes crear tablas desde Google Cloud Storage, subir desde el Drive, desde Bigtable, de Amazon S3 o Blob Storage. Entonces eliges en tu Drive un Excel y cuando tienes el Excel le dices que le cambias el tipo aquí. Puedes poner cualquier nombre de 1024 bytes con estas restricciones. Temas de particionado, particionar por tiempo de transferencia. Y el clusterizado no tienes índices per se. Es complicado en el concepto de BigQuery la idea de un índice. Lo más similar a un índice es el tema de clustering. Entre las particiones y el clustering, acomodas los datos en buckets más pequeños, y como algo así como un shardening, pero no es un shardening. Hay un concepto extraño, pero básicamente le dices, esta información está aquí, no necesitas conocer más información allá, lo en el particionado y con el clúster le dices, y dentro de este particionado acomódalas de estas maneras y acomodas los consumos de unas maneras más interesantes. Vamos a enseñar el problemita de ese lado. Y esta tabla es realmente pequeña para los tamaños de esto. Es una 7 millones de registros, 1.55 gigabytes. Te dice cuánto se va a consumir. Va a consumir 60.39 megabytes en sacar los 1000 datos. La verdad es que si lo limito más, lo limito menos, va a tener 60.39. Si esta tabla tuviera un IK como clustered, podría bajar los datos, ¿no? No tendría que hacer un full access. Podríamos ponerle un where por aquí. Ponerle un where. 2470. Y seguimos consumiendo los mismos 60.39 megas. Tenemos solo 7 millones de registros y en BigQuery es eso, solo 7 millones de registros, ¿no? Estas son tablas a pesar de que son grandes para otros estándares, no es el tamaño máximo en BigQuery, ¿no? Tenemos espacios mucho más grandes en BigQuery. Voy a abrir un template de Dataflow, un template. Lo voy a abrir en Python. Puedes hacerlos en, en, en Java. Elección personal, no me gusta Java. El proyecto de Apache es Apache Beam. Vamos a pasar este aquí. Este es el ejemplo estadístico de la gente de Google.
Esto es Python y básicamente buscas partir la información, hacerle un lowercase, hacerle ahí una aparición, agrupar y sumar. Entonces ejecutas en Python, le dices en qué región vas a correrlo, al final va a construir máquinas virtuales en esta región que vas a hacer como input, ¿no? Este es un bucket compartido que dentro de una carpeta que se llama Shakespeare trae un archivo que se llama kinglear.txt y en tu bucket va a darte los resultados, ¿no? ¿Cómo lo vas a ejecutar? ¿En qué proyecto? ¿Qué bucket vas a ocupar? ¿Y qué dirección dentro del bucket vas a usar como parte local? Y esta es la ejecución. Tú lo creas, Apache Beam va a decidir cuántas máquinas, cuándo, y cómo lo va a construir. Lo puedes correr en local, ¿no? Puedes tomar el ejemplo. Dame un segundito. Este es el código adentro, el montón de importaciones, el montón, las clases y funciones que hacen las cosas internamente. Este es el que recibe los datos y los va jalando. Y el pipeline interno. Hace, lo carga en los datos, hace la carga, las pone dentro de esta estructura interna, una P collection, las transformaciones que hace y cómo lo va a dar y cómo la P collection se va a ir hacia algún lado. Aquí hace un write a texto, pero pudiera ser a un BigQuery, a una base de datos, a un PubSub. Puedes irte hacia cualquiera de estas opciones. Este es su test. Este le de un. Este lo manda a PubSub, justamente, hace un write a PubSub. Con Abro como entradas. Trae muchas más librerías, ¿no? Validar los recursos y estoy buscando el write. Lo escribe en Abro, pero no alcanzo a ver dónde lo está escribiendo. La compañía de taxis de Nueva York tiene un stream en PubSub con todos los viajes. Entonces lo va marcando en ventanas de 15 segundos. Este es importante de este lado, ¿no? Toma la información, toma sus ventanas, hace los cálculos dentro de esta ventana y totaliza dentro de esta. Hay aquí una transformación en SQL y va montando la data y la manda. No, este busca temas para hacer la autocomparación de datos, para ponerte la palabra más común cuando pones un prefijo, y este calcula las cosas, ¿no? Él calcula qué opciones te puede dar para cada una. Es más bien para generar el modelo, no tanto para usar en el día a día.
Nos quedan unos 10 minutos de sesión. ¿Algo que quieran ver de estas herramientas? ¿Algo que quieran revisar? Hace un rato, si no me equivoco, Guadalupe preguntaba de los Exceles. No sé si quedó contestada la duda o si requiere algo más de ese lado. Sí, es que a grandes rasgos, pues sí, no, creo que ya cuando lo vas usando vas sacando más dudas, pero por ahorita está bien. Gracias. ¿Dudas, preguntas? De mi parte no, muchas gracias. Va que va. La siguiente semana les estaremos pasando el canal, ¿va? Y si ya están estos videos a YouTube. Sí, gracias. No, Eric. Nos vemos en la sesión del próximo miércoles con José Luis. Gracias, Cristian. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buen día a todos.